Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Lunes 26 de agosto y termina la última semana del mes de agosto. Usted sabe que julio y agosto son los 2 meses que consecutivamente tienen 31 días. Es que acuérdese que agosto fue un mes que metieron al final. Sí. Sí. Y si usted tiene alguna duda, saber cuántos días tienen los meses, usted haga lo siguiente. Sí. Enero 31, todos los que le queden los nudillos son 31. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Hágalo así. Empieza de nuevo agosto, septiembre, octubre, diciembre. Eso me lo enseñó mi abuela. Para que no se le olvidara a usted los meses que tienen 31. ¿Mm? Bueno, antes que nada, que quisiera aprovechar que usted hizo mención de ese gran amigo de Panamá y amigo personal nuestro, el expresidente Jimmy Carter. Quisiera enviarle mi saludo. Está pasando por un problema de salud muy serio. Muy serio. Bien haría el gobierno del presidente Laurentino Cortizo de enviar una delegación de nuestro país a visitarlo en estos, probablemente sus últimos días. Exactamente. Del expresidente Jimmy Carter, que tanto hizo por nosotros al firmar los tratados Torrijos-Carter. Exhorto al presidente Cortizo que a nombre de la República de Panamá, y no sea una delegación solamente Sí. oficial, sino que la integren jóvenes panameños, para que se compenetren de esa Tú sabes hazaña que hizo ese presidente, que amigo siempre, uno Jimmy Carter. a veces pierde de vista las cosas que tiene el país. Y nosotros, por estar inmersos en esas críticas y en ese sentido de destrucción nihilista que tenemos en nuestro país, yo dando vueltas por internet me encontré con un canal de una muchacha cubana llamada Maricutana Channel. Bueno, ella hizo unos vídeos sobre Panamá y se notaba que era ella con su celular comparando los malls de Panamá con los de Cuba, comparando qué hacer en Panamá versus lo que ella hacía en Cuba, lo que comía aquí, lo que veía, ¿sabes? Y realmente le recomiendo a todos que entren en ese canal de YouTube, porque, ¿sabes? Es otra visión totalmente distinta a la que nosotros tenemos y realmente demuestra la grandeza que nosotros ya lo vemos como cotidiano. Así que Sí. hasta La Habana, Maricutana Channel, me encantó el video y me encantó la forma como viste el país. Y yo creo que es muy recomendable para nosotros los panameños no perder de vista el gran país que tenemos. Sí, mire, los países que vivieron el socialismo, al estilo stalinista, o cubano, o chino incluso, o ruso, cuando prueban modelos económicos nuevos, jamás querrán volver a ese estado. Jamás. Usted llega, por ejemplo, Rusia, se ha modernizado, pero Rusia cuando hace unos 30, 40 años era un país atrasado. Muy atrasado. China Polonia. era un país campesino con Mao Zedong, para que estemos claros. Vietnam vino una guerra, mire lo que está construyendo Vietnam, Camboya, lo que está pasando, Polonia, Polonia. que es el país próximo a convertirse Bueno, en país primermundista. pero algunas cosas están pasando en el mundo que tienen directa repercusión en nosotros. El G7, que se celebra en la región de Barrix, ¿cómo se pronuncia eso? Barritz. Barrix, bien, Barrix. Tiene algunas cosas que usted debe conocer por el impacto que tendrán en nuestra economía. Una de las cosas novedosas que tuvo un impacto noticioso global fue la presencia en ese país, en esa cumbre, del canciller de Irán. Que se deje preguntar, bueno, ¿qué haría el canciller de Irán, Mohamed Javad Zarif? Pues estuvo allí por invitación del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que no lo hizo por sí solo. El presidente Trump, en una de sus comunicaciones, dice que el presidente Macron, le consultó sobre eso, que se venía, y contó con el apoyo solidario de Alemania e Inglaterra. Y creo que fue un punto importante, aunque Estados Unidos, la delegación de Estados Unidos no se reunió con el señor canciller de Irán para lograr la distensión. Todo camino en este momento que nos lleve a niveles de distensión en esa área tan importante en donde se mueve una de las riquezas más importantes, que es el petróleo, cuyo efecto en el mercado son increíblemente fuertes, son buenas.
son buenas. Creo que independientemente de qué arreglo llegaron, porque no lo conocemos ni lo vamos a conocer, lo que sí es que es un paso importante en esa reunión en el G7. Ahí no llegó allí si no hubiera sido por el conocimiento del presidente de los Estados Unidos, que dijeron los norteamericanos que eso fue una curva, o sea, en béisbol, un lanzamiento en curva que le metió Bueno, el no presidente olvidemos que, Macron. que el problema es que entre más Estados Unidos apriete a Irán, la mayor parte de la colonia iraní más grande fuera de Irán está en Alemania. Así que, por algo que la canciller tuvo que decir, el que sufre las consecuencias de tus decisiones soy yo. Pero esta reunión del G7. del G7, que se celebra con la presencia de los Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, se me queda Japón, se me queda uno, Canadá. Francia, Italia, Canadá. Se da en el momento en que el viernes, cuando nosotros terminamos el noticiero aquí, el presidente Trump había anunciado una serie de medidas de represalias arancelarias en respuesta a la que la República Popular China hizo. Y eso tuvo un efecto inmediato en los mercados, que cayeron el viernes unos 680 puntos drásticamente. La mañana de hoy todavía sigue el efecto en Asia, porque no se vislumbra a corto plazo una solución de la guerra comercial. Esto jugó un papel importante en las discusiones. Todavía no está muy claro la información que nos está llegando de ese ahí están viendo las imágenes de ese evento, cuáles fueron los avances y cuáles fueron las discrepancias centrales. Tenemos algunas ideas, pero vamos a esperar el comunicado y las informaciones oficiales y mañana le estaremos hablando sobre esto. Pero el efecto China y el efecto climático, acuérdense que los Estados Unidos se retiró tanto del acuerdo nuclear con Irán como del acuerdo sobre el cambio climático de París. Y fíjese que eso coincide con los grandes incendios que se están dando no solo en la Amazonia, entre Brasil, Bolivia, Paraguay, sino hay grandes incendios que acaba de terminar uno en Canarias, por ejemplo, en Angola y en Congo, incendios que están destruyendo bosques cuya función es proveer de oxígeno o CO2 y se queman. Y entonces esto puso a Brasil en el contexto. Tanto es así que se dio una controversia entre el presidente Macron y Bolsonaro, en la que Bolsonaro calificó al presidente Macron de colonialista. Y Macron propuso que se eliminara el tratado comercial con Brasil porque no estaba apoyando la Amazonia. Ven, toda esta controversia ha puesto el tema climático en primer momento, en primer plano, en el momento en que el presidente Trump estaba allá también. Y él se salió de esto porque él es uno de los que cree que lo del cambio climático no existe. Es un puro cuento. Pero en el marco de eso también se dan las discusiones del Brexit. Y se dieron fuertes enfrentamientos entre el comisionado permanente del Brexit y el señor primer ministro Johnson, Boris Johnson, a tal punto que Johnson se enfrentó verbalmente con él. El presidente Macron le dijo a Johnson que no iba a haber renegociación. La canciller Merkel es mucho más suave. Pero la nota importante de esto fue que Johnson dijo que él no pagaba nada si no había acuerdo. Acuérdense que para salirse a Inglaterra tiene que pagar. Bueno, eso está enredado y lo que hace eso, ¿qué? Más incertidumbre. Incertidumbre. ¿Y qué hace la incertidumbre? Aumenta el riesgo. ¿Qué hace el aumento del riesgo? Cae el crecimiento económico. Ya se está afectando. Y métale a esta situación. Hay países, conflictos que no fueron discutidos ahí. El conflicto japonés-coreano. No está ahí. El conflicto que se da entre la India y Pakistán. Y la India es una de las economías emergentes que tiene que ver mucho con el crecimiento global. Los conflictos que se están dando en el África. El conflicto de China que podría generar en que China, como otra medida, pueda utilizar las famosas tierras raras, que son las que se utilizan para producir elementos importantes en la alta tecnología. Todo esto, esta reunión del Brexit, que tendría un efecto en nosotros, ¿cómo? Una caída del crecimiento global también tendría efectos en el comercio. Y al tener un efecto en el comercio, bajarían los barcos que pasan por el Canal de Panamá. Por eso yo les reitero que nuestra diplomacia debiera hacer esfuerzos en Japón, en Corea,
en China, en los Estados Unidos, para garantizar la neutralidad. Pero eso yo me manifiesto a favor de que nuestra presidente, nuestra presidencia y nuestra cancillería, en esta situación del señor, aprovechara para poner el Canal de Panamá en primera instancia por si una delegación panameña, y no lo pueden demorar, ¿no? Y no creo que lo hagan sectariamente, creo que deben invitar a muchachos de las diferentes universidades ahí a visitar al presidente Carter y hacer una declaración en los Estados Unidos para poner a Panamá en el plano que nos corresponde. Ahora le hablo un poco sobre eso. En Argentina, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, llegó ayer a Argentina. El FMI es como la bruja en Argentina. Cada vez que el FMI llega ahí, el gobierno pierde puntos. Algo malo pasa. Es la historia más de choque entre un país y el fondo se da en Argentina. En el momento en que se está discutiendo y que hay elecciones en el 27 de octubre y que el presidente Macri necesita hacer un remontaje que es casi de titanes, casi imposible, pero todo es posible en la vida política. En medio de una caída del peso, en medio de una alta inflación, del alto desempleo, de la pobreza, llega el fondo para estudiar las medidas populistas que ha implementado el presidente Macri, que todavía no ha logrado resolver el problema, por ejemplo, de la baja de combustible porque las empresas se opusieron. O sea, no es tan fácil las medidas que él tomó. Yo voy a reducir el IVA, pero ¿cómo se hace eso? Porque acuérdense que todos tienen sus máquinas. ¿Cómo yo hago eso en forma efectiva? Bien, todo eso está en discusión. El fondo, la política, la oposición ha tomado un relieve importante. Fernández está diciendo que si él ganar la presidencia no habría default, es decir, no se declararía insolvencia para pagar la deuda. Y esto es importante para estabilizar un poco ese mercado. Mientras continúa la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, en Mediano Oriente, Fernando, la situación se logró un nivel de distensión con la presencia de Irán. Sin embargo, las confrontaciones militares que son siempre entre Israel, Siria, Israel, Irán, continúan. Y siempre esa será una zona caliente. Siempre. En Hong Kong la situación se ha puesto tan crítica. Las manifestaciones de ayer, que son multitudinarias, cuando les hablo multitudinarias, son multitudinarias, encontró una respuesta de China popular casi inusual. No solamente la movilización del ejército, no solamente la decisión de China de desarrollar una zona aledaña a Hong Kong, sino la decisión de China de advertir que podría intervenir. Y eso sería... Mira eso. Fue una de las confrontaciones más violentas, porque cada vez las manifestaciones se hacen más violentas y las confrontaciones se hacen más violentas, cada vez crecen más las tensiones. Esto lleva semanas en desarrollo. Y ante la presión mundial, el presidente de Brasil, Bolsonaro, tuvo que retroceder y mandar el ejército. Ahí hay miles de soldados brasileños intentando calmar la situación por el efecto negativo que ha tenido para Brasil este incendio de la Amazonia. Le cuento que en África los incendios son más fuertes que en la Amazonia, pero ambas unidos están creando un gran problema. A la vuelta, quisiera hablarles sobre Panamá y lo que estaba a ocurrir un lunes como hoy, en donde conoceremos no la sentencia porque ya se dictó, sino la sustentación técnica. Ahora le hablo sobre eso y quiero adelantarles algunas conversaciones sobre el caso Odebrecht y algunos temas importantes que están en el tintero de nosotros. Agua, seguridad, que son los temas que a nosotros no nos dejan dormir. A la vuelta, la patria doméstica.